Venimos a un tercer apartado, que es el de los campus, ¿no? Obviamente, aquí como siempre en la página hay como la información donde hay como esta reflexión sobre la importancia del campus como elemento fundamental, sobre todo en la cultura americana, muy distinta a la cultura europea, y por lo tanto estamos hablando de una tipología de campus que plantea, ¿no?, desde sus orígenes con el primer campus de la Universidad de Virginia que promocionó Thomas Jefferson en 1819, hay esta idea de campus como espacio de equilibrio entre la ciudad y la naturaleza, ¿no? Sí, Carlos Martí, precisamente Carlos Martí Ariz, que ha desaparecido hace poco, nos ha dejado, tenía un apunte muy interesante en cuanto a campus. Él siempre analizaba la etimología de las palabras y decía que precisamente sorprendía porque campus era un concepto que estaba muy ligado al equilibrio entre lo urbano y lo natural, y que precisamente indagar sobre la lógica del campus tenía mucho interés, y todos sabemos hoy que los campus universitarios son un espacio de oportunidad de intervención en cualquier lugar del mundo. Y entonces, dada la actualidad del tema, el intervenir en campus no deja de ser una oportunidad de intervención contemporánea y de reflexión de la ciudad contemporánea, sea americana, que norteamericana o que europea o en cualquier sitio, porque los campus, aunque en su momento estén planteados como espacios a las afueras de la ciudad o dentro de la ciudad, siempre tienen esta connotación de espacios verdes que de alguna manera hoy en día se convierten en grandes oportunidades de incorporar de nuevo espacios verdes a la ciudad. Entonces, eso sencillamente para que vean, es una lista de proyectos hechos por ellos, son casi 70, y aquí creo que no están los que no son en Norteamérica, porque hay algunos también afuera, en China o en otros países, pero de estos hay 3 que en concreto nosotros explicaremos muy someramente, justo para que haya una semblanza, ¿no?, de aproximaciones al proyecto del campus, como tema que puede ser un plan, un programa o un proyecto. Es decir, no siempre todo se concreta en un proyecto construido, sino también puede ser un cambio de uso, puede ser un programa de actividades, ¿no?, y puede haber una variedad de intervenciones que plantean la mejora de los campus o que sencillamente se concretan en un análisis global para concretarse en el edificio. El primer caso es el del campus de Filadelfia de 1994, donde la gran problemática radicaba en entender que se tenía que plasmar un espacio público a través de un parque urbano lineal que iba a marcar una continuidad entre el corazón del campus y el centro de la ciudad. La problemática del campus en general, ¿cuál es? Que la primera cuestión es dónde está localizado, es decir, qué relación tiene con la ciudad. Y por lo tanto, a partir del trabajo del espacio público y del espacio entre las cosas, como decían uno Portas, ¿no?, la pregunta es qué tipo de relaciones acaban generando con la ciudad y qué posibilidades hay de que este centro quede incorporado y relacionado con la ciudad. Entonces hay un nivel de especialización de los campus, ¿no?, que en su momento, incluso en una clase magistral que hace Iñaki Ábalos, habla incluso desde los orígenes, hablando de los monasterios, cómo casi que la idea de universidad tenía que ver mucho con la de monasterio como espacio de retiro y de estudio, ¿no? Y que a pesar de que se ha hablado mucho de que son espacios muy independientes de su entorno, resulta que han estado asombrosamente muy integrados en su entorno, ¿no? Entonces, ahora lo que tenemos es estos espacios que gracias al crecimiento de la ciudad ya han quedado dentro de la mancha urbana, y hay que ver qué funciones se le pueden dar. Entonces, precisamente, este proyecto de Pensilvania pues asume el reto de plantear cómo unir el centro de Filadelfia con el campus de Pensilvania como si fuera un parque lineal. Entonces, donde ciudad y campus se entrelazan, y a través de la mezcla de usos y promover algún tipo de conexiones a nivel peatonal y demás, pues hacer que haya una vida menos simplificada en cuanto a los programas de usos de ese espacio. Entonces, démonos cuenta que siempre habla de conceptos que incluso encontraremos más adelante también en Hostetler, cuando se habla del corazón de la ciudad, ¿no? Entonces ella habla
de ese centro, del hacer centro, que es uno de los grandes problemas de la ciudad contemporánea, ¿no? Tenemos ciudades sin centro, sin centralidad, que es terrible, ¿no? Pues entonces, efectivamente, plantearse cómo hacer centralidad mezclando usos, mezclando accesibilidades e intensidades de vida en lo cotidiano. Entonces, si en este primer caso la cuestión era, pasamos rápido, ya vemos, faltan unos 15 minutos, vamos cerrando. La idea es que, claro, el tema es el mismo en principio, pero son muy distintas las soluciones. En el primer caso era cómo un campus puede ser un pulmón verde para la ciudad, debido también a la relación existente con ella. O este segundo caso, que es del 2002, que es la Universidad de Michigan, donde la problemática es otra, ¿no? Entonces, donde a partir de un problema casi opuesto, o sea, de una gran dispersión de actividades, se plantea un conjunto urbano con una calle interior como lugar centrífugo y catalizador de actividades. Es decir, en este caso el problema es el opuesto. ¿Cómo intervenimos en el espacio del campus para crear un lugar central, dado que no existe ese espacio? Y por lo tanto, un edificio, en el fondo esto recuerda exactamente los proyectos de las Grafton, por ejemplo, o los mismos de Cannes, ¿no? Como la problemática del edificio complejo que se vuelve centro y por lo tanto que incorpora en sí el espacio público, el espacio urbano y la calle interior y todos esos elementos que hacen que un edificio se convierta en un catalizador. Sí, en este caso estamos en Hamburg, que está la ciudad grande que está más cerca es Detroit, pero claro, es un espacio de suburbanización y que precisamente lo crítico de ese espacio es que hay mucha vivienda en baja densidad y hay poca centralidad. Entonces, la propuesta va por tratar de otorgarle una identidad a ese campus que ha crecido por extensión. Entonces, estas son las características que ellos hallan allí y hacen este tipo de diagramas. Es muy interesante porque los recursos, los instrumentos, casi siempre son los mismos, los que habíamos hablado antes, ¿no? Los planos Nolli, los diagramas, el concepto de la calle interior, ¿no? Aquí podemos ver en este caso el edificio que está justo en la parte central, que está compuesto por una L negra con otro volumen, pues es precisamente el que terminará siendo el edificio que trata de relacionar y redireccionar las relaciones que hasta en el momento había en este campus. También aparece este tipo de discusiones, ¿no? Volvemos otra vez a hablar de la centralidad, de los focos, de los nodos a nivel territorial y cómo los podemos vincular, ¿no? Siempre estamos con este tipo de referencias de la estructura del territorio de la ciudad. Sí, porque en este caso el proyecto se encontraba disperso en 6 unidades y entonces la idea es cómo a partir de 6 núcleos que se identifican se consigue un único espacio aglutinador, siempre a partir de esos análisis topológicos, de las actividades, de lo existente. Aquí es importante reincidir en una serie de temas, ¿no?, que acaban plasmándose también en conceptos como los paseos, ¿no?, o los ejes verdes, edificios que son... Es decir, nunca hay una solución única, siempre hay un planteamiento donde hay un proyecto que puede estar asociado a un espacio urbano o un espacio urbano asociado a un parque, es decir, siempre se plantea una idea de respuesta y sobre todo, por ejemplo, el tema de las líneas del deseo, ¿no? Cómo a partir de la observación, y eso se nota mucho en el campo de Providence, cómo esta idea de que es una problemática, una tercera, distinta a las que hemos visto ahora. Si la primera era conseguir un espacio más verde que podía volverse también para la ciudad, y en el segundo era cómo construir centralidad a partir de la dispersión del espacio del campus, aquí el problema es otro. ¿Cómo conseguimos revitalizar la vida urbana del campus sin construir, sino haciendo un plan de usos? Entonces, en el caso de un campus que está inserto dentro de la trama urbana. Exactamente. Entonces, ese es el tipo o el caso en donde la ciudad o el campus ya tiene una potencialidad urbana importante por su misma localización, porque está dentro de la ciudad, pero le falta una serie de elementos que permitan complejizar la vida urbana y por lo tanto de lo que se trata aquí es un programa, ¿no?, con cambio de actividades, con revitalización de usos, con procesos participativos que permitan que toda la comunidad estudiantil
y docente se implique en la comprensión de la realidad para plantear unas nuevas alternativas, ¿no? Donde aquí se ve cómo se plantean la importancia del valor del espacio social como elemento asociado a la educación universitaria. Démonos cuenta cómo aquí la estrategia, si la primera estrategia era la de hacer un parque lineal entre universidad y ciudad, ¿no? Que mezclara las dos entidades, y en el segundo lo que se buscaba era dotar de centralidad, un crecimiento en baja densidad y con una universidad, pues aquí lo que se trata es de revitalizar el centro, ¿no? Las calles, en este caso, son las calles propias de la ciudad, no son calles del campus, ¿no? Entonces son las mismas calles que se extienden en todo el entorno, y aquí todo el proyecto gira más a una escala más pequeña, de preocuparse mucho por el programa de actividades, la intensidad de distribución de esas actividades, y también del concepto de cruce, ¿no? Entonces había la idea de trabajar con esquinas, potenciar esquinas que fueran referentes a lo largo de este campus distribuido dentro de la mancha urbana. ¿No? Y aquí un poco a manera de síntesis, ¿no? Esos tres campus o esas tres estrategias o esos tres proyectos, esas tres maneras de enfrentarse a aparentemente un mismo problema, cuando en realidad trabajar en un campus es como trabajar en la misma ciudad. Y de alguna manera tener el pretexto de trabajar en un centro que a veces no lo es, nos da pautas hoy en día cuando se están dando, al menos personalmente nos está pasando, muchas reflexiones de campus universitarios que están buscando maneras de repensarse o reinventarse a sí mismos para que el campus acabe siendo parte de la ciudad y recupere, tal como decía Carlos Martí, esta voluntad de ser naturaleza, pero más vinculada a la ciudad, ¿no?